Máquinas eléctricas. Las máquinas eléctricas pueden ser clasificadas en estáticas o rotativas, también llamadas dinámicas. Solo existe un tipo de máquina estática, que son los transformadores. Sin embargo, en las máquinas rotativas podemos tener motores o generadores. Independiente del tipo de máquina rotativa que sea, pueden ser utilizados o pueden ser del tipo alterno o continuo. Esto en función al tipo de energía eléctrica el cual utilizan. Así, si hablamos de máquina eléctrica rotativa en corriente alterna, tenemos motores y los generadores son llamados alternadores, haciendo referencia al tipo de corriente en cuestión. Por otro lado, si hablamos de máquinas eléctricas rotativas de corriente continua, también vamos a tener motores, pero los generadores son conocidos como dínamos. De hecho, se les llama las dínamos. Por definición, vamos a hablar que una máquina eléctrica rotativa son convertidores electromecánicos capaces de transformar energía desde un sistema eléctrico a un sistema mecánico o viceversa. De esta manera, hablamos de motor eléctrico cuando la energía eléctrica es convertida en energía mecánica. Sin embargo, hablamos de generador cuando la energía mecánica es convertida a energía eléctrica. Por lo tanto, vamos a tener un motor cuando aplicamos energía eléctrica a la máquina y obtenemos como resultado energía mecánica. Y vamos a tener un generador cuando, a partir de la energía mecánica, obtengamos energía eléctrica. Fundamento de operación de un motor eléctrico. Un motor eléctrico, para su funcionamiento, se basa en el principio de atracción y repulsión de campos magnéticos. Así, vamos a decir que todo motor tiene que estar formado por dos polos o más alternados entre una parte que se llama estator y una parte que se llama rotor. El estator corresponde a la parte estática del motor, la parte fija que hace mención acá, y el rotor corresponde a la parte giratoria de la máquina en cuestión. Si nosotros vemos acá el gráfico, podemos darnos cuenta que cuando el polo norte del rotor quede enfrentado al polo sur del estator, esto va a producir una repulsión. Debido a que está fijo a un eje, se va a producir un torque. Y este torque va a hacer que el rotor continúe su movimiento. Lo mismo está ocurriendo al mismo tiempo en el lado opuesto. Vale decir, donde el rotor tiene el polo sur y el estator el polo norte. Se produce también un torque en igual sentido al extremo opuesto, y esto se transforma en un movimiento giratorio. Ahora, en función de la cantidad de pares de polos que tenga el motor, vamos a tener diferentes comportamientos en cuanto a velocidad, potencia y demás. Sin embargo, el principio de funcionamiento sigue siendo el mismo: repulsión entre campos magnéticos. Existen ecuaciones asociadas a las máquinas eléctricas. Cuando nosotros hablamos del transformador, las leyes que están involucradas son la ley de Ampère y la ley de Faraday, donde se relacionan los campos magnéticos, sus intensidades, diferencias de flujo, etc. Cuando hablamos
de motor o de generador, a las ecuaciones anteriores sumamos otras leyes, que son la ley de Laplace, que relaciona los fenómenos eléctricos y electromagnéticos con la componente mecánica. Máquinas eléctricas. Las máquinas eléctricas pueden ser clasificadas en estáticas o rotativas, también llamadas dinámicas. Solo existe un tipo de máquina estática, que son los transformadores. Sin embargo, en las máquinas rotativas podemos tener motores o generadores. Independiente del tipo de máquina rotativa que sea, pueden ser utilizados o pueden ser del tipo alterno o continuo. Esto en función al tipo de energía eléctrica el cual utilizan. Así, si hablamos de máquina eléctrica rotativa en corriente alterna, tenemos motores y los generadores son llamados alternadores, haciendo referencia al tipo de corriente en cuestión. Por otro lado, si hablamos de máquinas eléctricas rotativas de corriente continua, también vamos a tener motores, pero los generadores son conocidos como dínamos. De hecho, se les llama las dínamos. Por definición, vamos a hablar que una máquina eléctrica rotativa son convertidores electromecánicos capaces de transformar energía desde un sistema eléctrico a un sistema mecánico o viceversa. De esta manera, hablamos de motor eléctrico cuando la energía eléctrica es convertida en energía mecánica. Sin embargo, hablamos de generador cuando la energía mecánica es convertida a energía eléctrica. Por lo tanto, vamos a tener un motor cuando aplicamos energía eléctrica a la máquina y obtenemos como resultado energía mecánica. Y vamos a tener un generador cuando, a partir de la energía mecánica, obtengamos energía eléctrica. Fundamento de operación de un motor eléctrico. Un motor eléctrico, para su funcionamiento, se basa en el principio de atracción y repulsión de campos magnéticos. Así, vamos a decir que todo motor tiene que estar formado por dos polos o más alternados entre una parte que se llama estator y una parte que se llama rotor. El estator corresponde a la parte estática del motor, la parte fija que se menciona acá, y el rotor corresponde a la parte giratoria de la máquina en cuestión. Si nosotros vemos acá el gráfico, podemos darnos cuenta que cuando el polo norte del rotor quede enfrentado al polo sur del estator, esto va a producir una repulsión. Debido a que está fijo a un eje, se va a producir un torque. Y este torque va a hacer que el rotor continúe su movimiento. Lo mismo está ocurriendo al mismo tiempo en el lado opuesto. Vale decir, donde el rotor tiene el polo sur y el estator el polo norte. Se produce también un torque en igual sentido al extremo opuesto, y esto se transforma en un movimiento giratorio. Ahora, en función de la cantidad de pares de polos que tenga el motor, vamos a tener diferentes comportamientos en cuanto a velocidad, potencia y demás. Sin embargo, el principio de funcionamiento sigue siendo el mismo: repulsión entre campos magnéticos.
Existen ecuaciones asociadas a las máquinas eléctricas. Cuando nosotros hablamos del transformador, las leyes que están involucradas son la ley de Ampère y la ley de Faraday, donde se relacionan los campos magnéticos, sus intensidades, diferencias de flujo, etc. Cuando hablamos de motor o de generador, a las ecuaciones anteriores sumamos otras leyes, que son la ley de Laplace, que relaciona los fenómenos eléctricos y electromagnéticos con la componente mecánica. Generador eléctrico. El principio de funcionamiento del generador está dado por la ley de Faraday, que su enunciado es: en cualquier conductor que se mueve en el seno del campo magnético, se generará una diferencia de potencial entre sus extremos, proporcional a la velocidad de desplazamiento. De hecho, en el dibujo tenemos una representación gráfica de la ley de la mano derecha, que es la aplicación de manera física de la ley de Faraday, donde el dedo pulgar nos indica el movimiento del conductor, el dedo índice apunta en el sentido del campo magnético y el dedo medio indica el sentido de la corriente. Para este caso tenemos un polo norte y un polo sur. Esto me está generando un campo magnético estable, constante, cuyo sentido es de norte a sur. Por lo tanto, el dedo índice está apuntando en esa dirección, de norte a sur. Si ubicamos un conductor eléctrico, que sería el que está aquí, ahí, si ubicamos un conductor eléctrico en el seno, es decir, en el centro de este campo magnético, y a través de él hacemos circular una corriente eléctrica, y la corriente eléctrica tendría esta dirección, podemos decir que el conductor va a tender a moverse hacia arriba, que es hacia donde apunta el dedo pulgar. La expresión que tenemos acá nos dice que la tensión inducida E, que está expresada en volt, en un conductor que se desplaza a una velocidad v, que está representado en el diagrama anterior de esa forma, dentro de un campo magnético B, está dado por esta fórmula, donde tenemos campo magnético expresado en Weber por metros cuadrados, longitud del conductor expresado en metros y velocidad con la cual se está desplazando expresado en metros por segundo. Y esto en el sistema internacional nos va a dar que la resultante del producto de estos tres parámetros es igual a la tensión inducida en el conductor. Acá tenemos una representación que nos indica a nosotros con este símbolo que la corriente está ingresando a la pantalla del computador. Por convención se entiende que la corriente ingresa con una X y se entiende que la corriente sale, es decir, que estoy apuntando hacia nosotros, como un punto. ¿Debido a qué? Debido a que se entiende que esto se representa de esta manera, donde uno está viendo de frente un punto y mirado desde atrás ve una cruz o una X en este caso. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo esto? Que tenemos una corriente que está ingresando a la pantalla. Esto produce un desplazamiento del conductor
con una velocidad u o v como lo habíamos visto, si en lugar de tener un conductor rectilíneo, que es el caso que vimos anteriormente, nosotros tenemos una espira en los extremos conectados a una resistencia determinada y lo hacemos girar, en el interior del campo, ¿qué se va a producir? Se va a generar un flujo magnético variable que va a estar abrazando a esta espira. Por lo tanto, se va a inducir una corriente eléctrica que circula por esta resistencia. Y dicha corriente solamente está presente mientras la espira gire en el interior del campo magnético. En caso contrario, la corriente desaparece. El sentido de la corriente se puede determinar por la ley de Lenz. Y esto se llama el principio de funcionamiento del generador, donde de la resistencia a la cual hacemos mención o espira corresponde al elemento central que vemos acá. Acá tenemos unos elementos que nos permite conectar externamente un amperímetro para poder ver la corriente inducida, y estas piezas de color azul y rojo representan a los polos magnéticos de un imán. Si nosotros pudiésemos ver la tensión inducida acá, tendríamos la gráfica que se presenta acá, donde tenemos voltaje y tiempo. O sea, cada vez que nosotros giremos la espira, vamos a tener desde una tensión máxima a una mínima, máxima, mínima, y así sucesivamente mientras esto esté funcionando. Y esto va a depender ¿de qué? De la forma como la espira central esté cortando las líneas del campo magnético. Esta es una representación gráfica de cómo es el funcionamiento del generador, donde se puede ver que gracias al giro de la espira inducimos una tensión en los terminales de la lámpara, produciendo su encendido. Al tener una tensión inducida conectado a una resistencia, por ley de Ohm tenemos una corriente. Debido a que esta corriente proviene de la inducción en la espira, hablamos de corriente inducida. El término carbón que se hace referencia acá corresponde a elementos conductores que van apoyados sobre los anillos rozantes, y estos carbones lo que hacen es transferir la corriente eléctrica inducida en la espira a través de los anillos hasta llegar a la lámpara. Motor eléctrico. El principio de funcionamiento del motor es similar al del generador. La diferencia radica en que ahora vamos a aplicar una tensión en el extremo de la espira que se encuentra ubicada en el campo magnético. Por lo tanto, ahora estamos suministrando una corriente a la espira, caso opuesto al visto anteriormente, que obteníamos una corriente desde la espira. Entonces ahora, debido a una corriente externa, hacemos girar a la espira que se encuentra en el campo magnético inserta. Si tenemos un motor de corriente continua, presenta el esquema de anillos que tenemos acá. Y si se trata de un motor de corriente alterna, vemos que la disposición de los anillos y de los carbones cambian. En este dibujo podemos ver de qué forma van cambiando los polos del rotor en función a cómo enfrentan los polos de los campos magnéticos donde se encuentran insertos. Esta repulsión entre campos magnéticos
nos permite obtener el giro rotatorio deseado, debido al torque que se produce por la oposición de estos campos. Si vemos en detalle lo anterior, vamos a tener esta imagen, donde están los carbones, tenemos el rotor, que está girando con una cierta velocidad angular, tenemos el bobinado del rotor, y acá estos circulitos amarillos corresponden a conductores eléctricos que, al quedar en contacto con el carbón, es capaz de recibir la corriente que está siendo suministrada desde la fuente de tensión. Al quedar energizados, crean un cierto campo magnético. Al estar inserto entre este polo norte y polo sur, se produce la repulsión mencionada anteriormente, y esto genera una fuerza que hace que el rotor gire a una cierta velocidad omega. Acá podemos ver que en ciertas ocasiones aparecen unas chispas que se destacan de color amarillo. Eso es debido al contacto que existe entre la espira y el carbón, ¿ya? Y esto porque es debido a que no existe un contacto 100% permanente. Entonces, como hay contacto y después hay separación, se produce un pequeño arco eléctrico, que efectivamente uno lo puede ver, por ejemplo, en un taladro eléctrico, en un esmeril angular, básicamente en máquinas eléctricas, o bien también en una juguera, por ejemplo. Motores de corriente continua. Los motores de corriente continua son muy fáciles de controlar en su velocidad. La desventaja principal es que son de un elevado costo para su mantenimiento, principalmente debido a que poseen estas delgas, carbones, que se van produciendo desgastes mecánicos. Además, que para una alta potencia se requiere un gran tamaño en la máquina en cuestión. Sí son fáciles de controlar en cuanto a su velocidad. Son muy simples de controlar la velocidad, no así un motor de corriente alterna. Básicamente el rotor, es decir, la parte giratoria del motor de corriente continua, va a estar compuesto por bobinas. Vamos a tener un núcleo que corresponde a toda esta sección. Vamos a tener un colector de delgas. Delga se le llama a una lámina conductora que está unida a los conductores eléctricos que componen el bobinado del rotor, y es en las delgas donde después van apoyados los carbones que permiten suministrar energía desde el exterior. ¿Para qué? Para que el motor entre en funcionamiento. Por el otro lado, tenemos un estriado, habitualmente es por un tema mecánico. Tenemos un resorte. Hay algunas piezas que no vale la pena entrar en detalle. Tenemos acá, dice mecanismo de rueda libre, habitualmente nosotros lo llamamos rodamiento, ¿ya? Rodamiento. Antiguamente se ocupaban mucho los bujes de bronce. Sin embargo, los bujes tenían un inconveniente, que necesitaban ser permanentemente lubricados, y además, al ser una pieza sólida de metal, producía elevadas temperaturas. Y tenemos el eje, que el eje es donde definitivamente vamos a obtener la energía mecánica para posteriormente utilizarla. Por ejemplo, este podría corresponder a un motor de un taladro eléctrico.
y acá es donde iría unida la pieza que nos permite después poner una broca. El estator es la parte fija del motor, por lo tanto el rotor iría ubicado en esta zona. Está compuesto por un bloque sólido de láminas metálicas y posee alojado los devanados que permiten generar los campos magnéticos que ya se han mencionado anteriormente. Arbitrariamente estoy indicando uno como norte y el opuesto como sur, pero en definitiva esto va a depender de cómo estén conectados. Acá en los extremos podemos ver un conductor. A este conductor acá usualmente va conectado el carbón que va a hacer contacto con las delgas del rotor. En esta imagen tenemos claramente el funcionamiento de un motor de corriente continua, básicamente por el tipo de fuente que hay dispuesta. El tipo de fuente correspondería a una batería. Están conectados los carbones a los extremos. Podemos ver que los carbones están en contacto con las delgas del motor y esto permite que la corriente circule a través del carbón, pasa a través de las delgas, se induce una corriente debido a la repulsión con el campo magnético que existe internamente. Vamos a tener un giro del motor que se traduce en un movimiento rotatorio con una cierta velocidad angular y que después puede ser transferido mediante poleas, correas, cadenas o acoplamientos de ejes directamente a una pieza que nos permita hacer uso de esta energía mecánica. Por ejemplo, acá nosotros podríamos disponer una piedra esmeril para afilar herramientas. Motores de corriente alterna. Los motores de corriente alterna son los más utilizados en la industria, básicamente porque para unas potencias considerables su tamaño es reducido, y lo otro que son fácilmente utilizados en sistemas tanto monofásicos como trifásicos, lo cual nos da bastante potencial en cuanto a su aplicación. El principio de funcionamiento sigue siendo el mismo anterior, con algunas salvedades. Básicamente no precisan de un campo magnético en el rotor alimentado con corriente continua. Esa es la gran diferencia. Las partes del motor de corriente alterna, que ya vemos que constructivamente hablando es muy diferente al de corriente continua, vamos a tener una placa de bornes, que es donde nosotros vamos a poner la alimentación, los 220 volts de corriente alterna o 380 volts de corriente alterna, dependiendo del tipo de motor que sea. En este caso sería un motor monofásico 220, y si es 380 sería trifásico. La parte fija, inamovible del motor, que correspondería a esta zona, le llamamos estator. Y la parte que gira, que sería esto que está acá, le llamamos rotor. Si se dan cuenta, ya el rotor es muy diferente al de corriente continua. Se ve que es solamente un bloque de fierro y después vamos a entrar en detalle de qué se trata. Sin embargo, igual cuenta con rodamientos. También tenemos un eje para poder conectar elementos externamente. La pieza que tenemos ahí se le llama chaveta y nos permite bloquear el elemento que pongamos en el eje. Externamente vamos a tener la carcasa, que es lo que protege al estator. Vamos a tener una placa metálica donde aparecen las características del motor: potencia, intensidad de corriente, factor de potencia, voltaje, etcétera, fabricante. Y debido al consumo de potencia que se produce, se incorpora un ventilador.
Este ventilador usualmente es de dimensiones considerables y lo que hace es enfriar esta máquina eléctrica. ¿Cómo funciona? El motor de corriente alterna funciona de manera similar al de corriente continua. La diferencia radica en que, considerando que la corriente es alterna, el motor girará suavemente a la frecuencia de la forma senoidal que se le esté aplicando entre los terminales. Debido a esto, recibe el nombre de motor asíncrono. ¿Ya? Esto está relacionado por el tipo de alimentación que se le está suministrando y en cuanto a cómo se produce su movimiento. Y el tipo de motor más común es el motor de inducción. Las máquinas trifásicas poseen 3 arrollamientos separados en fase por 120 grados, un tercio de rotación, donde tenemos que en teoría sería lo que está acá, y teniendo en consideración que el devanado rojo que vemos ahí con respecto al amarillo están desfasados 120 grados y el amarillo respecto a este gris está desfasado en 120 grados y a su vez el rojo con el gris también están desfasados en 120 grados, lo cual nos da la circunferencia completa. Constructivamente hablando, podemos ver que los bobinados se encuentran dispuestos en forma circular en el interior del estator. Vemos que hay unas ranuras acá, que es donde se alojan los devanados, y se puede apreciar algo de color café. Ese es un material aislante debido a que los conductores eléctricos poseen en sí un esmalte, pero ese esmalte es delicado, por lo tanto si queda en contacto directo con el metal se podría salir provocando cortocircuitos entre las espiras que están alojadas en el interior del estator. En los motores de jaula de ardilla reciben su nombre por la forma constructiva de su rotor. El rotor se llama jaula de ardilla porque es similar a las típicas jaulas donde se hacen correr a la ardilla tiempo infinito, están siempre avanzando. Este rotor está formado por láminas de acero, habitualmente es acero dulce, y este acero tiene la particularidad de que son láminas muy finas. Estas láminas muy finas no son al azar, sino están diseñadas de esta manera para poder evitar las corrientes inducidas o corrientes de Foucault, debido a que ellas, al estar presentes en un bloque de fierro sólido, elevan la temperatura de ese metal. En cambio, al ser láminas, esta temperatura se disipa fácilmente en cada lámina, evitando que el rotor se caliente completamente. Este rotor va montado sobre un eje y obviamente acá tenemos el inicio, el término, tenemos láminas de aluminio que están internamente asociadas. En esta representación se puede ver claramente las corrientes inducidas que mencionaba anteriormente, que son las corrientes de Foucault, y tenemos cómo están cambiando de posición los polos norte y sur permanentemente y cómo esta fuerza de repulsión hace que el rotor gire. Por efectos de simulación se muestra como que los polos están cambiando, pero en definitiva es el rotor el que está girando. Las corrientes inducidas son conocidas como corrientes de Foucault o corrientes parásitas, y están presentes en todos aquellos elementos que están sometidos a un campo magnético considerable. Por eso es que, por ejemplo, la máquina eléctrica estática transformador también es construida con láminas su núcleo. De esta manera se evita la acumulación en un bloque sólido de dichas corrientes que eleven la temperatura de su conformación. Acá podemos ver cómo está
funcionando un motor de corriente alterna, tenemos el rotor y tenemos 3 devanados para simplificar. No olvidemos que cada uno de estos devanados están desfasados entre sí en 120 grados. La teoría sigue siendo lo mismo de la máquina de corriente continua, vale decir, repulsión de campos magnéticos. Ahora, ¿de qué nos sirven las corrientes de Foucault? Que al inducirse una corriente se crea un campo magnético, al crearse un campo magnético se repele con el que es generado en el estator y esto provoca el torque necesario para que el rotor gire. Los motores trifásicos usualmente tienen 6 terminales. Esto nos da la flexibilidad para poder conectarlos de las dos formas que ya hemos visto, en delta o estrella y esto dependerá de los requerimientos que tengamos en la aplicación. Así podemos tener una conexión en estrella que simbólicamente está representado en este diagrama, pero físicamente nosotros vamos a tener 6 terminales y vamos a tener que unir aquellos terminales que sean Z, X y Y con unas láminas metálicas y en los otros extremos podremos conectar a la red R, S, T. Sistema trifásico, estamos hablando de 380 volts en 3 fases. Y si hablamos de una conexión triángulo o delta, vamos a tener que la agrupación de los devanados es como está en este diagrama y físicamente en el motor vamos a tener que las láminas metálicas van a estar unidas entre UZ, VX, WI. Y de esa manera nosotros ponemos en los otros extremos R, S,